Hay un canal en YouTube que se llama Los Indios Somos Israelitas, con poco más de 3,000 suscriptores y sin suficiente contenido. En el mismo, el autor se sirve de la plataforma para demostrar con libros y documentos la premisa de que los amerindios, en especial los mexicanos, descienden de las 10 tribus perdidas de Israel. Por supuesto que muchas de las obras que cita las muestra como autoridad, si bien éstas cometen errores de novatos, como aquella en la cual Santiago Ignacio Barberena supone que los españoles visitaron América antes de Cristo nacer. Entendiendo, claro está, que los españoles no existían como nación ni gentilicio hasta entrado el siglo XV, 1400 años después de Cristo. En esta ocasión solo me serviré de uno de sus videos más populares titulado Los mexicanos son las 10 tribus perdidas de Israel, de acuerdo a la Biblia del Oso 1569, para realizar esta refutación, y animamos a que ustedes puedan acceder a su canal y contrastar mi respuesta tras haber visto su video. En este, el youtuber sostiene la premisa de que la Biblia del Oso, y no sus revisiones adúlteras, confirma la tesis de que los mexicanos son parte de las 10 tribus perdidas. Para ello se vale de un apócrifo conocido como Cuarta Esdras, en su capítulo 13, versículos 40 al 45, que afirma: los judíos deportados por los asirios decidieron cruzar el Éufrates milagrosamente y habitar en la tierra de Arzaret, la cual representa el continente americano. Para conferir autoridad a esa identificación, el caballero se vale de la enciclopedia judía y una cita de Cristóbal Colón que allí se menciona. Este es el argumento del video y, sin embargo, como dato general, el joven comete una serie de errores diversos que perfectamente pueden catalogarse como novatadas. Los errores tienen que ver con los siguientes puntos. Primero, su opinión adversa a las revisiones de la Reina Valera. Segundo, su ignorancia respecto a la validez de los apócrifos. Tercero, ignorar los detalles del apócrifo que cita, Cuarta Esdras. Cuarto, su falta de dominio respecto al contexto histórico. Quinto, su mala lectura incompleta del artículo en la enciclopedia judía. Y por último, basar su argumento en una cita colombina poco confiable. Desgranaré cada punto en el video y te agradezco por tu confianza en compartirlo. Primero, arremete contra las revisiones a la Reina Valera sin percatarse de cuáles son los objetivos buscados en estas. Las revisiones no mutilan los textos, solo los aclaran. Los actualizan ante los nuevos descubrimientos en el área de los manuscritos, cosa necesaria, puesto que los traductores del siglo XVI no contaban con el rico arsenal de hallazgos papirológicos iniciado a partir del XIX. También ellas adaptan el texto a los nuevos cambios realizados en la evolución del lenguaje castellano. Las revisiones no son malas, son necesarias y de un valor imprescindible a la hora de cotejar la documentación. Creer que las revisiones cambian el sentido de los textos es tener una visión poco especializada de lo que por revisión entendemos. 2. La apócrifa del Antiguo Testamento ha sido clasificada como tal en casi todas las traducciones, tanto antiguas como más recientes, a excepción de aquellas derivadas de la Vulgata. Incluso en la misma Biblia del Oso, aunque se incluyen, el joven leyó que debajo colocaban el epígrafe apócrifa, indicando que Casiodoro mismo no los consideraba inspirados. No obstante, supone que las revisiones posteriores anularon los apócrifos cuando lo que hicieron fue adaptar el texto al canon ortodoxo que se había mantenido en los primeros siglos. Cree que Cipriano de Valera, en su revisión de 1602, le quitó los apócrifos del Antiguo Testamento, cuando en realidad lo que hizo fue eliminar las acotaciones. En este sentido, el joven peca por ingenuo, ya que parece desconocer que los judíos no aceptaron esos textos como inspirados. Bástese leer a Filón,
a Josefo en Antigüedades 9:12 y el Concilio de Yamnia. Tampoco lo aceptaron los cristianos primitivos. Tanto Orígenes como Agustín rechazaron el carácter inspirado de tercera y cuarta Esdras, al igual que Atanasio, quien los calificó de invenciones de herejes que escriben según su propia voluntad. Hasta Jerónimo, en su prólogo a la Vulgata, indicó que, aunque incluidos, estos libros no eran canónicos. El Concilio Quinisexto del 692 trató de canonizar algunos, pero este concilio no ha sido reconocido por la Iglesia Católica. Afirma Jerónimo: como la Iglesia lee los libros de Judith y Tobit y Macabeos, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también lee sabiduría y eclesiástico para la edificación del pueblo, no como autoridad para la confirmación de la doctrina. En pocas palabras, estos libros pueden ser de edificación, pero no conllevan ninguna autoridad. Y sin embargo, he aquí a este joven tomando un texto que ni siquiera Josefo conoce para defender su premisa. Debería consultar mejor sus fuentes. A fin de cuentas, tomar un apócrifo como texto insignia ya de por sí evidencia que el sujeto ni siquiera sabe la carga no inspirada del vocablo apócrifa. 3. Desconoce la ficha técnica del mismo apócrifo que utiliza como base. Cuarta Esdras, o el Apocalipsis de Esdras del siglo I después de Cristo, para no confundirlo con un homónimo posterior a ese siglo y anterior al siglo IX, es un texto que no ha sido considerado canónico por ningún concilio y solo halló su lugar en la España del siglo XVI. Prueba de ello es el hecho de que solo el obispo canario Antonio de la Cruz se opusiera al rechazo sistemático que Trento hiciera del libro. Además, no figura como texto sacro en ningún canon y en otros no pasa de ser un mero apéndice. Tampoco lo citan los padres, a excepción de Clemente de Alejandría, y este con reservas. No obstante, lo que juega en su contra es la fecha de composición. Fue redactado para el siglo I después de Cristo, más de 400 años después de la muerte de Esdras. Por ende, como pseudoepigráfico, el valor que tiene no pasa de ser literario o el de una mera reliquia. Agréguese a esto los errores de los cuales está saturado. Por ejemplo, cuando dice en su capítulo 6 que las 6 partes del mundo son de tierra enjuta y la una de agua, cuando todos sabemos que no es así, sino todo lo contrario. Un texto con tales errores no goza de la exactitud que vemos en los canónicos. Algo parecido a Judith, que confunde a Nabucodonosor y lo llama rey de Asiria y Nínive, cuando no hubo entre los asirios un rey llamado así, y el único que tuvo ese nombre para dicha época gobernó en Babilonia y nunca tuvo su capital en la urbe ninivita, ya destruida para su época. Errores históricos que evidencian su no inspiración. 4. Desconoce todo lo relativo al contexto histórico y geográfico. Presten atención, porque esto descubrimos que es un error grave en 4 áreas. 1. No conoce bien el marco situacional de la época. Para el siglo VII a.C., un viaje de las proporciones señaladas de Asia hasta América no se ha documentado, aparte de ser imposible y más debido a las políticas de cierre que dominaban la China imperial del momento. No hay registro antropológico de ese viaje. El mismo es más propio de la ficción, tal y como sucede en los escritos de Don Roldán, Thorogood, quien era hechicero, y más recientemente Joseph Smith. Peor aún, el mítico trayecto que supone Genebrard, es decir, pasar de América desde Groenlandia, porque por esta parte América es accesible ya que no hay mar, demuestra la ignorancia geográfica que tenían esas fuentes. Mucho más, una lectura más acabada de Cuarta Esdras 13, 40 al 45 implica que los israelitas cruzaron el Éufrates y llegaron a Arzaret de inmediato. ¿Alguien podría explicar
¿Cómo se llega al continente americano con solo cruzar el Éufrates? A su vez, el camino de 1 año y medio que invoca el pasaje afirma que se halla en esa región inmediata al cruzar el río. Si se piensa en las características de la región, se descubrirá que llegar al continente americano, ya sea por el estrecho de Bering, Siberia, o por Groenlandia, toma mucho más de esa cantidad de tiempo para una caravana de personas marchando a pie. 2. Desconoce los últimos avances en el estudio de la historia, Parfit, Benite, antropología, Salva Will, y genética, que han tomado muestras de control ADN y han demostrado que toda afiliación genotípica con ancestros judíos es falsa. Esto se aplica también a los japoneses, quienes fueron emparentados con las 10 tribus perdidas hasta que la genética moderna y los trabajos de John M. Tyne demostraron lo contrario. En el caso amerindio, pareciera que sus antepasados más cercanos eran los mongoles y los siberianos, tal y como evidencia un estudio genético de la UFMG tan viejo como el 2002. Agréguese a esto que no se haya leído las refutaciones hechas ya en el siglo XVII a las tesis de Roldán y Thorogood realizadas por José de Acosta, Juan de Torquemada y Sir Hammond Lestrange. Refutaciones muy atinadas que demuestran cómo dicha idea no es nueva y fue desmontada hace más de 4 siglos. Le falta lectura al compadre. 3. Desconoce, lo que es peor, la historia de su propia nación. Pareciera ignorar que los primeros asentamientos humanos en el valle de Tehuacán y la sierra de Tamaulipas datan de hace 30,000 años. Y para el 2500 a.C., la época de Abraham, ya existía una civilización en 3 zapotes, la Olmeca, siendo sus restos más recientes del 400 a.C., la época de Esdras. Esto es una contradicción a Cuarta Esdras, puesto que se afirma en el texto que Alzaret pareciera estar inhabiterunt, o como indica la enciclopedia judía, far away from the habitation of men, lejos de la habitación de los hombres. Si consideramos que el texto de Cuarta Esdras tiene poco menos de 2000 años y los olmecas vivieron hace 4500 años en la región, uno puede ver una obvia diferencia. 4. No entiende bien la evolución etimológica de Alzaret. Ignora que la enciclopedia judía, la misma que utiliza como su segunda autoridad y que tanto le costó, afirma que el término es una corrupción de Eretz Haeret, otra tierra, como cita de Deuteronomio 29:28, y que hace referencia a las tierras en las cuales fueron depositados los israelitas por los asirios, todas en las actuales Armenia, Irak e Irán, según Segunda Reyes 17:6. Otra cosa, como quinto aspecto, es que desconoce el texto bíblico. El verso 23 de Segunda Reyes indica que permanecían en esas regiones hasta el día de hoy. Si la edición final del texto de Segunda Reyes fue realizada por el mismo Esdras en el siglo IV a.C., eso implica que todavía para esa época las tribus de Israel todas se encontraban allí. Asimismo, las tribus no parecen tan perdidas que digamos, puesto que en Lucas 2:36 aparece viviendo en Jerusalén una mujer que pertenecía a la tribu de Aser, una de las 10. De hecho, el concepto de las 10 tribus perdidas, salvo una lectura forzada de Ezequiel 37, 16 y 17, no aparece nunca en las Escrituras. Las tribus del reino norteño estaban exiliadas, no perdidas. De hecho, el joven se equivoca al leer el texto de Cuarta Esdras, al agregar perdidas en un texto que no contenía ese apelativo. 6.
Desconoce la manera como los judíos piadosos preservan su cultura. Cuarta Esdras supone que los que marcharon a Nazaret querían vivir su fe lejos de la idolatría. Se sabe que cuando Mateo Ricci llegó a China, encontró en Caifén a una comunidad judía de 10 a 12 familias que se habían radicado allí a finales de la Edad Media, conservando sus tradiciones y construyendo una sinagoga. Eso no se contempla en el panorama de los amerindios, mucho menos de los mexicas. Y todo intento de relacionarlos, como hiciera Antonio de Montesinos, con los incas, son puras patrañas. Y si a esas vamos, los incas no vivían en México, por lo que ni siquiera Montesinos, que creía que los incas eran parte de las 10 tribus perdidas, corroboraría el triste argumento del canal Los indios somos israelitas. Quinto, finalmente, toda la argumentación de nuestro amigo del video descansa en una cita de la Enciclopedia Judía en la cual se comenta que Colón identificó a Nazaret con el continente americano. Esto, a todas luces, también está equivocado por varias razones. Veamos. 1. La cita de la enciclopedia no supone que los articulistas crean lo que Colón indica. Solo es una referencia histórica curiosa que no se explaya ni se desarrolla en el resto del artículo que convenientemente nuestro amigo omite traducir. Por ende, la enciclopedia no emite juicio valorativo a dicha afirmación, ni en contra como tampoco a favor. 2. La cita de Colón pareciera haberse tergiversado. Si se investiga más a fondo, se descubre que la cita no procede de fuente primaria, sino que es una cita de otra cita. Es Las Casas quien refiere lo dicho por el almirante y afirma que Colón estaba citando a Cuarta Esdras 6, no 13, donde aparece la mención de Nazaret. El objetivo de Colón era demostrar que la zona circunnavegada de Centroamérica, no México, puesto que nunca pasó por allí, era tierra firme. Y cita el apócrifo para justificar su postura por aquello de que el mundo tenía más tierra que agua. No hay acá referencia a Nazaret y mucho menos a México, tierra que el almirante nunca ha visto. 3. Aun si fuese cierto que Colón hiciera esa identificación, el hecho de no implica que el almirante afirmó que el jardín del Edén estaba en Venezuela y que la región del Cibao en República Dominicana era Japón. No por eso debemos creer que estaba en lo cierto. Considero que acá nuestro amigo peca por ingenuo. Si quieren más, aplicar esta regla de 3 podría hacernos creer cualquier cosa sobre los amerindios. Por ejemplo, suponer buena y válida las afirmaciones de algunos blogueros que suponen los amerindios eran de origen cainita, que América era Nod y que la marca de Caín era la incapacidad para que a los habitantes de América les saliera vello facial, o que la tribu de Dan fundó Dinamarca. Pura ficción, ignorancia histórica y pretensión poco juiciosa. Considero más bien, como afirma Luz del Rocío Bermúdez, que a los indios americanos y judíos debe considerárseles no como grupos étnicos, sino como categorías extremas de alteridad. Es decir, como el resultado de un proceso histórico-cultural en el que numerosos individuos así fueron etiquetados colectivamente según la visión que de ellos se forjó desde afuera. Existen estudios muy interesantes que abordan el tema, como la citada Rocío Bermúdez, en Indios y Judíos en la Historia de Chiapas, de la identidad espectral a la alteridad como imposición, y el artículo de Florentino García Martínez, la autoridad de Cuarta Esdras y el origen judío de los indios americanos desde una óptica más favorable a nuestro amigo del video. Estos artículos tienen mayor equilibrio y no poseen el sesgo de confianza que escuchamos en publicaciones como las de los indios somos israelitas. Por mi parte, concluyo diciendo que vistas
la carga evidencial de la respuesta dada, a inferencia de que los mexicanos son parte de las 10 tribus perdidas, entiendo yo, esa inferencia es insulsa, pretenciosa e incoherente a la luz de las mismas escrituras, el estudio antropológico, genético, la historiografía y hasta las autoridades tomadas como referencia. Que toda su argumentación descansa sobre un texto apócrifo lleno de incongruencias y de una cita mal elaborada de un marino que llegó a creer que el jardín del Edén estaba en la cuenca del Orinoco. Soy Néstor Díaz y esta fue mi respuesta a la falacia que afirma los mexicanos descienden de las 10 tribus perdidas de Israel. Muchas gracias.